¿Cómo están? Ya estamos enlazando con ustedes en un día no tradicional, en fin de semana, en día domingo, con este Campus USACH Extra que tenemos para tratar de forma especial lo que van a ser estas elecciones primarias que se van a estar desarrollando el día de hoy, pero haciendo hincapié o haciendo foco en lo que son diferentes propuestas que han surgido en distintos programas de las distintas candidaturas, tanto de Chile Vamos como también de Apruebo Dignidad y que van a estar haciendo medidas de alguna manera con la votación de ciudadanas y ciudadanos el día de hoy. Es por ello que hemos querido hacer esta edición especial que va a ser emitida, que está siendo emitida sin duda por la 94.5 FM y también por Santiago TV, canal 50.1. Yo voy a presentarles de inmediato quienes nos van a acompañar en este ejercicio que queremos hacer previo a esta primaria o ya durante el desarrollo de esta primaria, porque ya ha partido entonces esta elección. Vamos a saludarlos de inmediato. Están con nosotros el día de hoy la decana de la Facultad de Humanidades de la Universidad de Santiago, Cristina Moyano, y también el director del Departamento de Estudios Políticos de la Universidad de Santiago, Mauricio Olavarría, quienes saludamos de inmediato y les agradecemos que estén en esta jornada de día domingo con nosotros compartiendo esta jornada, además a su vez de primarias. ¿Cómo están? Bienvenidos a este Campus USACH especial. Muy bien, muchas gracias por la invitación. Aquí estamos para debatir y conversar sobre estas primarias. Bueno, muchas gracias también por la invitación. El día domingo para mí es un día de deportes. Yo salgo a trotar con mi perro, así que aún así a plena disposición para poder conversar estos interesantes temas con usted y con la audiencia. Exacto, y temas que no solamente son importantes para la jornada del día de hoy, sino que también para lo que se venga el resto del año, un año electoral y en el cual el tema presidencial ya se toma sin duda la agenda. Y como les mencionaba, hay muchos temas que han estado surgiendo al alero de la campaña, al alero de los programas de cada uno de los candidatos, que es importante el poder tomarlos. Hay algunos que tienen tal vez una principal preponderancia o también interés de la ciudadanía y la opinión pública. Quiero partir hablando un poco de los temas vinculados a la reforma, a la modernización del Estado, donde hay varios tópicos que me da la impresión son interesantes en tomar en cuenta. Durante esta semana, recordemos, asumieron los gobiernos regionales, también hace algunas semanas atrás también los nuevos alcaldes y concejales en nuestro país. Aquí, ante este escenario, el rol de la descentralización no deja de ser algo relevante. Varios candidatos lo han puesto en la palestra. Joaquín Lavín ha hablado de una revolución de los territorios dentro de su programa. También los candidatos Jadwe y Boric han asignado una importancia fundamental a lo que es el tema de la descentralización, haciendo hincapié a dotar de un rol más preponderante a los gobiernos regionales, capacidad de tomar decisiones. También el candidato Briones ha puesto importancia a lo que puede ocurrir dentro de lo que son los territorios. Pero quiero entrar un poquito más en esa línea con ustedes desde la perspectiva de cuáles son también los elementos deseables en torno a esta descentralización y el rol que quien ocupe la primera magistratura de nuestro país puede estar teniendo en el futuro a la luz de lo que son entonces estos fenómenos de descentralización. También hay un tema que me gustaría tocar con ustedes y que tiene que ver con la participación ciudadana dentro de estos mismos territorios. Las candidaturas también, principalmente las de Apruebo Dignidad, se han tomado con bastante importancia el rol de la participación ciudadana, fortalecimiento de los consejos de la sociedad civil, por ejemplo, a ir generando también instancias nuevas de participación ciudadana. Yo les quiero dar la palabra, profesores, para que entremos también en esta misma temática. Decana, entremos en estos dos temas que recién mencioné. Bueno, efectivamente, como tú mencionabas, Rodrigo, el tema de la descentralización es un tema transversal en casi todos los programas. Aparece como un tema importante porque ha sido para varios base, digamos, de una de las problemáticas respecto de la eficiencia del Estado para administrar centralizadamente los territorios. Y creo que si bien todos los candidatos lo mencionan, hay distintas maneras de concebir la descentralización en los programas. Hay una descentralización mucho más centrada en la participación de organismos ciudadanos populares, y el concepto de popular es importante, que está en los programas de Boric y de Jadwe.
en el programa de Sichel hay un concepto de descentralización mucho más cercano a la idea de un Estado más eficiente y menos burocrático, donde las decisiones se tomen en los lugares y en los territorios donde deben tomarse. Algo similar aparece en Briones, con esta idea del Consejo, por ejemplo, Económico y Social. Lavín, que está menos desarrollado en su programa, porque es como escueto en esa parte, sí habla, digamos, de una mayor integración social y descentralización. Y a mí me parece que dentro de la derecha los conceptos de republicanismo colaborativo, regionalismo político que plantea Desbordes son interesantes para aglutinar el concepto de descentralización que está manejando ese sector de una derecha que se ha llamado más social. Entonces, yo creo que es bien importante entender que habiendo un concepto clave, ese concepto no significa lo mismo para todos los programas, ni la manera de ejecutar aquello es igual en todos los programas. En Apruebo Dignidad o en el Pacto de Izquierda, la descentralización está mucho más atribuida a que los territorios tengan autonomía, toma de decisiones, capacidad de fiscalización, etcétera, y en los otros programas yo veo más una burocracia estatal, territorial, eficiente en la toma de decisiones, es decir, que no se dé toda la vuelta por la excesiva centralización que hay en nuestro país. Entonces son dos formas distintas de entender la descentralización, creo yo, aunque la palabra sea igual. Profesor Olavarría, también le dejo ahí la palabra para poder entrar también en estas mismas temáticas. No sé si comparte alguna de las apreciaciones también que hace recién la decana. Algo sí, pero también veo algunas cosas de una manera distinta como la está viendo mi querida amiga y Cristina. Pero mira, antes de partir con eso, quisiera hacer alguna precisión, ¿es verdad? ¿Ya? Estos son momentos que son importantes porque permiten ir tirando temas al debate. Es decir, desde el punto de vista, por ejemplo, del análisis de política pública, aquí lo que tenemos es que hay un conjunto de temas que son puestos en la agenda pública, se debaten. Pero quién gane la elección finalmente, quién sea el presidente o presidente, no sabemos si va a haber alguna candidato un poco más adelante. Sí, hasta ahora Narváez. Claro. Narváez, ¿cómo se llama la presidenta del Senado? También Sí, Yasna Proboste, que está todavía no está. Claro, aparentemente podría ser. Y también se habla de otros postulantes de la lista del pueblo, he escuchado, etcétera, ¿verdad? Pero, digamos, surgen en estos momentos temas de presentación, de temas que van siendo tirados a la agenda pública y se forma el debate. Pero quien finalmente llegue al cargo, digamos, no tiene un periodo corto, tiene recursos que ya están comprometidos y por lo tanto muchos de los temas que están puestos en sus programas, la mayoría de ellos no van a poder ser abordados. Eso es lo punto, porque van a llegar al cargo y van a tener que establecer prioridades. Y digo que tienen recursos comprometidos, sobre 2/3 del presupuesto público ya está comprometido por leyes anteriores, etcétera. ¿Me entiendes? Por otro lado, van a surgir en el periodo presidencial otros temas que capturen, digamos, la atención de los tomadores de decisiones, de la agenda, y por lo tanto van a desplazar algunos temas. En consecuencia, eso es lo primero que hay que decir. Lo segundo es que, claro, hay, digamos, las candidaturas están abordando los temas de descentralización. Por ejemplo, digamos, en el caso de Lavín, él estaba hablando de, por ejemplo, llevar un 30% del gasto público ejecutado por los gobiernos locales. Dice que hoy día es un 10%, duplicar el Fondo Común Municipal, digamos, ahí están hablando de eso. Briones también está avanzando en la idea de potenciar digamos, los gobiernos regionales, ¿no es verdad?, transferirles competencias, capacidades técnicas. Sichel también está hablando de lo mismo y levanta un concepto que llama subsidiariedad competencial, ¿no es verdad?, que es un concepto que no está planteado en las demás candidaturas y que hace la referencia que eso implica que las decisiones primariamente se tienen que tomar, digamos, en los territorios y con participación, evidentemente, de la sociedad civil, de la ciudadanía. Habla también de estas competencias para poder resolver los temas que están en sus propios territorios, de modo tal que sí hay un enfoque también fuertemente centrado en la participación, en la aglutinación
digamos, de la ciudadanía, pero adicionalmente con transferencia de competencia, en donde el gobierno central actúe en subsidio después que hayan actuado los gobiernos nacionales, perdón, los gobiernos regionales, locales, o bien, digamos, que ellos no puedan, dado que sea un tema general, un tema nacional. En el caso de Desborde, él habla de estos republicanismos, como él lo llama, aun cuando es bastante menos preciso respecto de cómo se materializaría esta descentralización. Y, digamos, en los casos de aprodignidad, Jadwe, digamos, él replica llevar el modelo de Recoleta a todo el país. Él habla de un municipio popular, etcétera, habla de la nueva repartición del poder. En buena medida también, digamos, esto implica distribución de competencias. Ahí no observo tantas diferencias. Y en el caso de Boris también está hablando de esta distribución, al igual que, similarmente, ¿no? Igual que Lavín, establecer, digamos, una proporción de gasto ejecutada a nivel local distinta y bastante mayor a la que hay ahora. Briones también está hablando lo mismo, ¿no? ¿Verdad? También está hablando que el gasto se ha ejecutado también en una proporción muchísimo mayor de la que está haciendo ahora, de modo tal que las 6 candidaturas que conocemos hasta ahora están recogiendo estos temas de descentralización, sin duda cada uno con algunas precisiones, pero digamos, también, y este es otro tema que quiero decirle aquí, mi gran amiga Cristina Moyano va a recoger como excelente historiadora que es, este no es un tema nuevo, ¿eh? Esto se viene hablando de hace mucho tiempo. Por ejemplo, fíjese en unos trabajos que hicimos conjunto con Cristina, en la candidatura de 1920, don Arturo Alessandri ya planteaba el tema de la descentralización. En ese tiempo eran provincias, ¿no es verdad? Sí. Darle fuerza a las provincias, transferir competencias, capacidades, etc. Y en el siglo XIX también, ella como buena historiadora sabe mucho más que yo en estos puntos. Digamos, también recordará todos los temas de la comuna autónoma, etc. De modo tal que estos no son temas novedosos. Ahora, también hay que decir que nosotros no estamos en materia de descentralización como estábamos en 1920 o en 1950, 70, 80, 90. Hemos avanzado muchísimo también en descentralización, pero también es cierto que, digamos, la ciudadanía reclama mayor presteza del Estado, mayor eficiencia, los territorios reclaman mayor capacidad para tomar decisiones, en eso hemos ido, pero sin duda que hoy día se abre la oportunidad para poder avanzar bastante más en esto también. Sí, quiero tomar ese último elemento del profesor Olavarría para hablar, ya que también aludía a esta realidad histórica, o lo que se puede ir revisando en la historiografía de Cana, de lo que ha pasado en nuestro país y los afanes de descentralización. Ahí también cabe la pregunta de qué es lo que ha pasado en el camino y si efectivamente esta efervescencia que hay en torno a la descentralización con este catalizador que no deja de ser importante, que son estas autoridades de carácter regional y electas, puede ir cambiando tal vez el rumbo que ha tenido la descentralización históricamente en el país. Bueno, lo que pasa es que, insisto, el concepto de descentralización hay que situarlo en el debate y el contexto histórico particular donde el concepto se sitúa. Si nosotros tenemos un origen estatal centralizado, el proyecto federalista fracasó a comienzos del inicio de la República. Sí. De ahí en adelante, la construcción del Estado en Chile ha sido centralista. Y por lo tanto, siempre ha habido una tensión respecto de cuánto poder decisional tienen los espacios regionales. Hubo 2 guerras civiles en el siglo XIX que tuvieron que ver con estas disputas regionales y con los debates que se generaban entre Santiago, Concepción y bueno, Copiapó, La Serena. Entonces, creo que el debate hay que situarlo en su contexto, porque a veces la descentralización opera más en el registro de darle mayor poder decisional a los territorios, o que los territorios recojan, o sea, que las autoridades recojan con mayor rapidez los problemas y las demandas que surgen en un país que es muy diverso y muy extenso. Y por otro lado, a veces la descentralización se pone más en el plano de cómo se puede desburocratizar o cómo se eliminan las trabas que impone el Estado central.
Entonces, los nudos de la descentralización han ido cambiando. La ley de regionalización de Pinochet también buscaba descentralizar el país y se entendía, digamos, de una manera distinta esa reforma. Entonces, creo que en muchos casos tiene que ver con esta disputa respecto del rol que juega la capital. Dos, el rol que juega el Estado central como una burocracia pesada. Ujú. Y hoy día creo que lo que ha planteado Mauricio es muy relevante, tiene que ver con esta idea de una ciudadanía que requiere o demanda mayores capacidades de incidencia o de participación. Solo quiero decir algo, porque la pelea por la descentralización tiene este camino que tiene que ver a veces con autonomía o con mayor poder en los gobiernos locales, pero también en el siglo XX hubo un camino donde se pedía que el Estado Ujú. unificara procesos, es decir, que tomara la centralización de procesos. O sea, nosotros con Mauricio estudiamos cómo se genera el Servicio Nacional de Salud, es decir, a la par que se Sí, peleaba por la descentralización, los médicos estaban pidiendo claro, que bueno. hubiera un Servicio Nacional unificado de salud, porque eso iba a ser más moderno el Estado y más eficiente la salud. Entonces Eh, creo que exacto. siempre hay digamos, un derecho y un revés en la manera en que se implementa eso, y por eso es tan importante ponerlo en el contexto histórico de hoy día, qué es la demanda por descentralización hoy día, y ahí yo creo que lo que plantea Boric y Jadwe tiene matices, o sea, tiene, digamos, un tinte distinto de la manera en que la derecha está abordando o las candidaturas del Chile Vamos entienden la descentralización. Por eso digamos, mi idea de que hay un concepto transversal que efectivamente ha sido bandera de lucha de muchos gobiernos. Yo creo que no hay ningún gobierno que no se haya pronunciado sobre la descentralización, pero no siempre se ha entendido de la misma manera ni ha operado de la misma forma. Profesor Olavarría, le dejo ahí la Ahora, palabra. sí, sí, mire, es que respecto de la descentralización, que en el fondo es transferir capacidades de decisiones desde el nivel nacional a los niveles subnacionales, ¿no es verdad? Sí, Eso es la esencia de la idea de descentralización. Pero eso también, digamos, tiene algunas ciertas bemoles, digamos, que requieren las capacidades. Uno de los problemas centrales de la descentralización que hemos tenido en el país también es la falta de capacidad local, en los gobiernos locales, digamos, básicamente en las municipalidades. Hoy día uno ve también los temas de capacidades profesionales, de profesionalización, digamos, en los gobiernos locales uno se encuentra fuertes, digamos, diferencias, ¿no? ¿Verdad? Hay municipios que sí tienen muchas competencias, muchas capacidades y hacen una buena gestión de sus recursos, particularmente de salud, educación, qué sé yo, de gestión de los territorios, etcétera, y tienen fuertes competencias. Pero hay otros municipios en que es que eso no se ve tan claro y eso no necesariamente va asociado a los recursos que manejan ya. los municipios, ¿no es verdad? Sino que va muy asociado al liderazgo también que hay de las autoridades locales, va asociado también a esta visión que hay de los gobiernos locales, de los propios tomadores de decisiones en el sentido de profesionalizar, de generar competencias. También es lamentable decirlo, pero también los focos de corrupción en el país están centrados también en los gobiernos locales. Entonces ahí Ujú. también hay una cuestión de profesionalización, de capacidad, y cuando digo profesionalización estoy incluyendo también los aspectos éticos. Sí, Ahora, profesor, per- digamos, yo tendría ahí una cierta matiz con mi buena amiga Cristina, porque ella centra que, digamos, hay una mayor participación en el apruebo de dignidad versus en el Chile Vamos. Y la verdad, yo no aprecio eso. Hay también una fuerte idea, digamos, Lavín, sin que sea el, digamos, una figura de, tiene, digamos, ha generado también todos estos mecanismos, partieron por él las consultas ciudadanas, en los territorios, etcétera. Entonces también hay ahí Sí, en esos municipios lo que uno ujú, ve también organizaciones comunitarias que ellos generan fuerte. Entonces, desde este punto de vista, yo entendería que esta idea de descentralización es una aspiración transversal, está recogida por estas 6 candidaturas. Sin duda, cada uno tiene sus precisiones. En el caso
de la candidatura del señor Jadwe, digamos, es muy claro su énfasis en trasladar el enfoque que él ha desarrollado en Recoleta a todo el país, hablando del municipio popular. En el caso del señor Boric, hasta donde yo lo que veo y he revisado tengo aquí una matriz donde Sí, tengo todas las 6 candidaturas, por eso estoy mirando hacia el claro. lado, hasta mi otra pantalla. Él también pone mucho énfasis, al igual que, por ejemplo, lo hacen Lavín y Briones, en el gasto del FNDR y del gasto público, transferir un fuerte porcentaje también a los territorios. Entonces, hay, digamos, sin duda hay precisiones, pero en términos generales veo transversalidad en el tema. Sí. Decana quería apuntar algo ahí. Sí, yo solo quería decir que la diferencia está no solo en aplicar, por ejemplo, las consultas, digamos, la idea plebiscitaria que ya sabemos la derecha ha promovido y lo ha hecho muy bien en las comunas del Barrio Alto, donde además hay una alta participación ciudadana en este tipo de toma de decisiones. Pero uno ve en el programa de Apruebo Dignidad un componente de una ciudadanía actuando de manera distinta, no solo de manera electoral, consultiva, sino que tomadora de decisiones. O sea, hay órganos en la propuesta de Boric, como por ejemplo el Consejo para el Cuidado Social, en Jadwe, digamos, este sistema de municipalidades integrados, o sea, sistema nacional de cuidado, etcétera. Yo lo que veo allí es que ellos están trasladando parte de las decisiones que hoy día se toman a nivel central al espacio territorial de una manera distinta de cómo lo entiende la derecha debe ser la participación. Ellos están mucho más pensando en la idea de los cabildos que se generaron en torno a la revuelta y a esa dinámica de participación a la dinámica que tiene ya instalada la derecha. Ahora, si eso va a resultar, es una cosa que uno puede poner, digamos, en duda, porque es una experiencia totalmente distinta a la que están planteando estos dos representantes, digamos, del Pacto a Prueba de Dignidad, porque tiene que ver con una concepción distinta de la democracia. Una democracia más popular, más participativa, y donde uno supone que la ciudadanía tiene que constituirse de otra forma. Ujú. Profesor, Ahí aprovechemos, yo, antes de irnos a la pausa, tenemos sí, unos 3 minutitos para hacer los últimos sí, alcances. lo que pasa es que ahí, digamos, no es tan correcto eso que está señalando mi distinguida amiga. Por lo siguiente, digamos, hay un punto que es cierto lo que ella dice, que es esta idea de replicar cabildo o asambleísmo, que más bien es propio de estos temas, pero no está viendo otra cosa, que en esta otra candidatura hay un fuerte énfasis en la sociedad civil, y eso es participación ciudadana, No, ¿verdad? Es sí, decir, la incorporación de la sociedad civil como generadora también de iniciativas de política pública. Hay un concepto, ¿no es verdad?, de participación que implica la co-construcción, la colaboración, el diseño de políticas públicas en consulta y en directo vínculo con las comunidades. Y esa es una participación bastante más orgánica, digamos. sí, no, Entonces, yo estoy ahí totalmente de hay un acuerdo punto, con un Mauricio. punto, Yo estoy totalmente de acuerdo, por eso digo, la derecha tiene una concepción de cómo debe participar la ciudadanía que la ha puesto en evidencia, digamos, la manera de administrar los territorios comunales, que ha sido pero no es bastante... correcto decir que hay una, digamos, ahora pareciera que estamos nosotros parcializados, mi colega en la Prodignidad y yo en el Chile Vamos, y eso no es correcto, no es así, ¿eh? No es así, no es así, no es así, ¿verdad? Entonces ese es un punto de fondo. El punto que yo estoy marcando es que el reconocimiento a la sociedad civil y su involucramiento en los procesos decisorios es realmente participación ciudadana. La otra cuestión, y estoy de acuerdo con lo que plantea Cristina, vamos a ver si este experimento asambleísta, digamos, que se plantea en la otra, realmente va a ser participación ciudadana, porque eso también puede ser manipulación, digamos, de los grupos a partir de liderazgos muy potentes. Que fue, por ejemplo, hay una fuerte discusión en los resultados que genera este experimento
de Porto Alegre, de la participación ciudadana en Porto Alegre. Si eso fue realmente participación ciudadana o fue un liderazgo muy potente que generó todos estos procesos que terminó en distribución de presupuesto. Ahora, ojo, digamos, la decisión ciudadana, la distribución de presupuestos en los gobiernos municipales en Chile ya lleva bastante tiempo, ¿no es verdad? Las consultas ciudadanas para distribuir presupuestos. Yo vivo aquí en Peñalolén y aquí cada cierto tiempo, ¿no es verdad? Sí. Nos llaman a votar por la distribución de presupuestos. Entonces, digamos, también hay que reconocer, esas son legítimas también modos de participación Yo no he ciudadana. dicho que sean, no sé, que sean Sí, sí. ilegítimas, No, no, que no, no, son, no, 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 que no, son no, no estoy diciendo que distintas, no. que la concepción de participación que tiene la prueba de dignidad tiene una connotación distinta de la participación que ha implementado, digamos, la derecha y la centro izquierda también en Chile. No estoy haciendo un juicio de valor, solo quiero Sí. marcar las diferencias. Quiero Ok, recordarles, una cuestión final. A mí no me gusta hablar ni de izquierda, ni de derecha, ni de centro, porque esas son categorías del siglo XVIII, ¿no es verdad? Y más bien mu- lo que interesa hablar más bien de la realidad ahora. Ella me conoce muy bien, sabe que no me gusta hablar de izquierda y profesor, derecha, por eso hablo de la prueba de dignidad, del Chile sí. Vamos, o del grupo que fuere. Sí, de la coalición de turno. Quiero recordarles que estamos Exactamente. con la decana de la Facultad de Humanidades de la Universidad de Santiago, Cristina Moyano, también con el director del Departamento de Estudios Políticos de la USACH, Mauricio Olavarría, en este campus USACH especial. Nosotros vamos a ir a una pausa muy breve acá en la 94.5 Radio USACH, canal 50.1 Santiago TV, y volvemos de inmediato para seguir conversando y debatiendo con nuestros invitados del programa de hoy. Seguimos en esta jornada electoral de primarias presidenciales, acá en la 94.5 FM Radio USACH, también con quienes nos están viendo por el canal 50.1 Santiago TV. Hemos estado ahí analizando algunos aspectos de los programas de los candidatos que se están presentando el día de hoy en esta primaria. Estamos además dialogando con Cristina Moyano, decana de la Facultad de Humanidades de la USACH, y también con Mauricio Olavarría, director del Departamento de Estudios Políticos, también de la Universidad de Santiago. Me quiero quedar con algo que señalaba recién el profesor Olavarría en el bloque anterior y que tiene que ver con el tema presupuestario. Si uno revisa los distintos programas, la mayoría establecen un más Estado, ¿ah? En lo que tiene que ver con el gasto público, lo que se está estableciendo también a la hora de pensar en la recuperación económica del país. Más Estado parece que es el denominador común, con diferencias en los porcentajes de lo que implica dentro del Producto Interno Bruto. Frente a ello, decana, profesor Olavarría, me gustaría también analizar con ustedes cómo observan el tema de cuán pertinente o cuán exceso de optimismo están viendo los candidatos a la hora de ir estableciendo esto, a la luz de lo que decía el profesor Olavarría, que hay elementos presupuestarios que ya están ciertamente definidos. Y a este tema le quiero sumar otro. Estamos con una convención constitucional que está trabajando ya en una nueva Carta Magna. Dentro de los debates, en más de una oportunidad se ha hablado de cambiar el régimen político. Por ahí muchos de los temas que se están tratando de proyectar para estos próximos 4 años puede que en algún momento queden cortos para los gobernantes que estén en la moneda en el futuro. Quiero dejar esos dos temas para que los podamos ir abordando en el marco de este campus USACH. Decana, parto con usted. Yo no sé si todos los programas tienen más Estado, Uh-huh. así directamente. Hay unos que en el programa de Boric y Jadwe, sobre todo en el de Boric, hay una idea de un Estado más, la idea del Estado no empresario, la idea del Estado que aporta más, Emprendedor. emprendedor, Uh-huh. claro, que Emprendedor. aporta y asume a áreas de la economía y de ciertos servicios sociales que deberían volver, según ellos, a manos del Estado. De manera de que ese Estado emprendedor, con un banco de desarrollo, con Claro. parques científicos, tecnológicos y clúster, con subsidio al empleo, que están en la prueba de dignidad y sobre todo en el programa de Boric, hace la idea de este Estado, incluso se hacen referencia a momentos antiguos, al rol que jugó la Corfo, al rol que jugaron las empresas estatales en áreas estratégicas del desarrollo.
Lo que a mí me cuesta ver, sí, en los dos programas de Apruebo Dignidad, tiene que ver un poco con lo que planteaba Mauricio, es decir, tenemos gobiernos de X cantidad de años, cortos en el tiempo, y la implementación de estas medidas son de bastante más largo alcance y no están claramente presupuestadas. ¿Cuánto cuesta el programa Sí. de lo que significa este más Estado, más subsidio, más bono? Lo que sí me parece importante es que en el programa de la derecha, y también está, bueno, Mauricio no quiere hablar de la derecha, en el programa de Chile Vamos, en el programa de Chile Vamos de los candidatos y también en el de la Prueba de Dignidad, se establece una diferenciación y ahí sí aparece el Estado con un rol más relevante, porque todos los actores están viendo al Estado como un actor relevante para salir Mm, de este estado de crisis sí. económica particular que es donde está la pandemia. Entonces hay una visión respecto del rol que va a jugar el Estado en un corto plazo, en lo inmediato, y un rol más permanente del Estado en la economía. Y ahí todos los distintos actores van pensando, por ejemplo, el Estado presente subsidiando de manera permanente a las pequeñas y medianas empresas, subsidiando el sistema de pensiones, subsidiando, o sea, no subsidiando, ya definitivamente, digamos, financiando un sistema nacional de salud en la prueba de dignidad. En el caso, por ejemplo, de Jadwe, hay una relación explícita a que la educación en las universidades públicas va a ser gratuita, sin cobro, y eso lo tiene que asumir el Estado. Y en los otros hay una idea de un Estado más híbrido, de un Estado que de alguna otra manera tiene que ayudar hoy Ujú. día a salir. Está la lógica del subsidio y del bono para distintos casos. Y sí, hay más Estado de lo que uno podría haber visto en Claro. la campaña de, no sé, de Vigi, de los años, de fines de los años del 89. Pero claramente, digamos, en el otro hay un rol hacia el reconocimiento al empresariado, al emprendimiento, etcétera, para el largo plazo, donde el Estado no tiene un rol tan preponderante en asumir actividades y áreas de la economía como sí lo está en el Pacto de Apruebo de Dignidad. Entonces, yo quiero hacer esta distinción. Ujú. Se ve más Estado en todo, pero se ve más Estado en este primer momento de Sí. salida de la crisis. Ujú. ¿Sí? Nadie se pierde en que el Estado es el único que puede hoy día, parece, ayudar a salir de la crisis económica, pero en otros se ve un Estado más activo y más permanente en la economía que en el caso de Chile Vamos. Ujú. Y para Sí. contestar tus dos preguntas, y respecto del tema constitucional, yo creo que todos los candidatos son conscientes de que están viviendo o van a vivir Ujú. un gobierno de transición. Lavín lo dice explícitamente, es decir, va a ser un gobierno de transición porque vamos a un nuevo gobierno con un momento constitucional donde vamos a tener que poner nuestras capacidades, nuestras competencias para que esa constitución se transforme en ley, en reglamento, etcétera. Ujú. Yo creo que hay conciencia de eso. En todos los programas hay un reconocimiento a que el Estado y el gobierno se va a poner a disposición de la implementación de esos cambios de las reformas constitucionales que van a salir. Por lo tanto, yo creo que en todos los candidatos hay un reconocimiento a la legitimidad que va a tener este proceso de convención constitucional, y me parece que eso es muy positivo en términos de un gran acuerdo, Ujú. porque si en algún programa hubiera una advertencia de que si no nos gusta la constitución de salida, nosotros no la vamos a implementar, me parecería que eso sería complejo. Ujú. Profesor Olavarría. Ahora, mire, es que hay dos niveles, dos aspectos. Uno, sin duda, eh, digamos, la salida de la crisis es con una mayor intervención del Estado, del mismo modo como fue la década de 1930, 1900, finales de la década de 1920, ¿no es verdad? Y eso tiene que ver con el incremento del gasto público, lo estamos viendo, digamos, todas las candidaturas y el actual gobierno también está incrementando, digamos, el gasto público. Pero el punto es hasta cuándo va a poder ser eso, ¿no? ¿Verdad? Porque para poder sostener un mayor gasto público
Digamos, también el Estado necesita mayor recaudación y esa mayor recaudación, digamos, tiene que venir también de mayor actividad económica y ahí hay un punto de fondo. Ciertamente es cierto que las candidaturas de la Prodignidad tienen una perspectiva de un Estado más grande. Hay, digamos, dentro de las candidaturas del Chile Vamos, también uno puede advertir una cierta diferenciaciones. Hay algunas que tienden a generarle una, digamos, actividad más preponderante en el largo plazo. Hay otras que sin duda están más focalizadas, no tanto en la discusión de más Estado o menos Estado, sino que en un Estado más efectivo. Una vez salida de la crisis, bueno, ¿cómo hacemos funcionar más rápidamente este Estado para que atienda las necesidades ciudadanas, ¿verdad? Con la estructura descentralizada que estamos generando? Pero eso, digamos, eso va a implicar mayor, digamos, sobre todo para las candidaturas de la Prodignidad, un fuerte mayor gasto y es volver un poco al tipo de estrategia de desarrollo que teníamos hasta la década de 1970, ¿verdad? Y ahí el punto central es si esa es la estrategia y esa estrategia no nos llevó al desarrollo, no generó mejores niveles de vida de la población, ¿cómo ahora con la misma estrategia se buscaría alcanzar los niveles de vida que no se alcanzaron en ese momento? Meller lo dice muy bien en su trabajo, estos 110 años de economía política, digamos, en el país. Recordemos que hacia atrás el nivel de desarrollo del país era bastante malo. Hacia las décadas de 1930, 1940, el 80 y el 70% de la población era extremadamente pobre. Los niveles de desigualdad que teníamos en la época eran bastante superiores a los que tenemos hoy día. Nunca en la historia de Chile, salvo en los últimos años, hemos tenido coeficientes de Gini menores a 0,50 y eso es alto. Hemos tenido momentos de coeficientes de Gini de 0,6, que es muy alto, ¿verdad? Y esos fueron en la década de 1940, 1950. Y a la década de 1960 teníamos casi un 60% extremadamente pobres, según lo que reporta ahí Jorge Ahumada en vez de la miseria. Entonces, la pregunta central es por qué más Estado nos llevaría a generar mejores niveles de bienestar que los que hemos tenido hasta aquí desde 1990, digamos, hasta la fecha, con un Estado que ha sido crecientemente efectivo, con un Estado que se ha ido modernizando. Recuerden que el fuerte impulso a la reforma y modernización del Estado viene ahí de la segunda mitad de la década de 1990, que generó un creciente mayor eficiencia y efectividad del Estado. Desafortunadamente después han sido solo momentos episódicos y fue un momento que se fue deteniendo un poco más adelante y solo se reactivó por momentos de crisis. Entonces, ahí hay una primera discusión que va a ser muy interesante entre las candidaturas, ¿verdad? Si mayor efectividad, digamos, en el Estado o mayor gasto o mayor Estado nos va a generar mayores niveles de bienestar ciudadano, como lo que plantean. Y en el segundo punto, digamos, respecto de la Constitución, bueno, vamos a ver cómo termina el proceso. Hoy día hay ¿verdad? Una fuerte interrogante respecto a cómo se va a desarrollar el proceso convencional, ¿no es verdad? Están apareciendo en las columnas de los diarios, en la discusión respecto de la legitimidad de la Constitución. Recuerden que hay una legitimidad de origen, pero una legitimidad reglamentaria que tiene que ver con cumplimiento de las normas. Lo que se está diciendo es que la Asamblea, la Convención Constitucional tiene que hacer lo que la ley, la Constitución les mandata, que es elaborar una nueva Constitución, y hay una discusión creciente respecto de que se estaría yendo un poco más atrás. Y otro tema que es interesante, la representatividad de la Convención Constitucional, ¿verdad? Es decir, la Convención Constitucional surgió de una votación, digamos, minoritaria. Votó el 41%, pero solo el 38% marcó opción, que es lejos la menor votación que tuvimos, salvo la de la segunda vuelta de los gobernadores regionales, hemos tenido hacia atrás. Entonces, desde 1990 hasta adelante, incluso me atrevo a decir que desde 1932 en adelante, esta es
la votación con menor participación ciudadana que hemos tenido. Hay que ver si la votación en donde fue electo Jorge Alessandro Rodríguez, que podría haber tenido una menor participación que esta. Ahora, si uno toma los datos, por ejemplo, en promedio, los convencionales constituyentes fueron electos por el 6.8% de los votos válidamente emitidos de su distrito y por el 5.5% de los votos totales emitidos en su distrito. Y si uno lo lleva al universo electoral de sus distritos, ellos fueron electos en promedio por el 2% de las personas. Entonces, ahí hay una discusión que va a ir surgiendo con mucha fuerza en la medida que vaya avanzando el proceso constituyente. Ahora, va a ver cómo termina esto. Digamos, también hay discusiones ahí muy interesantes respecto si va a ser una constitución mínima o si va a ser una constitución ya que entre en temas más bien de política pública, y ahí se va a entrar en el debate. Sí. Entonces, está por hacer, yo creo, ese debate. ¿Puedo Sí, complementar por algo favor. a propósito de lo que planteó Mauricio? Que, digamos, lo que yo digo es que hay un compromiso de todos por respetar el proceso constituyente. Sin duda. Pero quiero ir un punto más atrás respecto del tema del Estado y el desarrollo, porque hay algo que si bien, digamos, efectivamente hacia el 70 el modelo de desarrollo con un Estado empresarial estaba mostrando que no había dado resultado, hoy día no estamos en las mismas condiciones que en esos años donde el centro era el mercado interno. Es decir, hoy día hay que pensar también un mayor Estado en una posibilidad de dinámicas globales de integración. El gran problema que tuvo el modelo desarrollista en Chile no fue solo el tema de mayor eficiencia o ineficiencia del Estado, tenía que ver con cuánta población podía acceder al consumo y eso generaba un mayor dinamismo en las empresas. Es decir, si la parte de la reforma agraria tuvo que ver con eso, con incorporar a actores asalariados al sistema para que pudieran consumir. Entonces, quiero poner este tema de fondo allí para un poco matizar lo que dice Mauricio, porque hoy día estamos en una economía global y por lo tanto nuestros mercados ya no son 17 millones o que sea el censo que tenemos hoy día. O sea, estamos en una lógica distinta de cómo funcionaba la economía en la década de los 70 y eso es importante para poder pensar cómo funcionaría un mayor Estado en un contexto de globalización y de sociedad red en específico, más, digamos, concreto hoy día, porque sí hay modelos donde hay mayor rol del Estado que han sido exitosos y son modelos que no son exactamente lo que está mirando a Pro Dignidad, porque son modelos más socialdemócratas, pero que donde efectivamente el Estado tiene un rol más relevante. Pero Meller contradice eso, ¿eh? Meller lo que habla no era un problema del tamaño del mercado, sino que era un problema que las decisiones de cambio en su minuto no se tomaron, que tampoco, digamos, también el modelo político de gobernanza de la época, aunque no el concepto de gobernanza no existía, pero uno ya lo puede trasladar, digamos, no generó esta capacidad de emprendimiento como sí surgió, digamos, después de la década de 1980. Entonces, ahí hay que tener un poco presente. Sin duda las condiciones de hoy día no son estas, porque sí ha surgido una capacidad de emprendimiento que no la había en la época. Digamos, el diseño del sistema político claramente es distinto. El rol de la sociedad civil está siendo también claramente distinto, pero, digamos, este modelo de un Estado interventor y tan presente en la economía, ahí hay una discusión que va a ser interesante plantear hacia adelante. En virtud del tiempo, nos están quedando un poquito del orden de 10 minutos para seguir dialogando. Me quiero quedar también con los temas vinculados a seguridad, a orden público, que también han estado presentes en estos programas.
Por ejemplo, buscando algunos de los elementos fundamentales, la candidatura de Lavín plantea adecuar a las policías de mayor tecnología, fin a beneficios carcelarios, crear un jurado ciudadano, dio harto que hablar eso. También dentro de Desbordes, fortalecer el respaldo a carabineros, empoderar a las comunidades. Él habla en particular de que los vecinos son los primeros vigilantes de sus barrios. Briones, seguir la ruta del dinero del crimen organizado, nueva ley de inteligencia. Sebastián Sichel dice que las policías tienen que ser más especializadas, un nuevo código penal, nuevos medios probatorios, también lo plantea. En el caso de Gabriel Boric, hace hincapié en el tema de modificaciones, reformas a las policías, desmilitarizar la Araucanía, algo que también da cuenta Daniel Jadwe, junto con el refundar las policías e incorporar enfoques de género y derechos humanos a lo que es entonces su rol. Quedémonos con seguridad, aprovechando los poquitos minutos que nos quedan para hacer ahí dentro de forma bien resumida lo que se pueda comentar, decana. Bueno, tú hiciste un resumen de las principales ideas. Yo quisiera Sí, rescatar algunas cuestiones que son como innovadoras en algunos planos. Igual me hubiera gustado que nos hubiéramos podido haber preguntado sobre los temas de inclusión, género y Sí. diversidad, que me parece a mí que hoy día estén puestos en los programas de gobierno es un tremendo cambio Sí, cultural en nuestro país. Pero bueno, en otro momento hablaremos de sí, eso, todavía queda tiempo para las presidenciales sí, finales. tenemos harto. Eh, otro programa. Claro, lo que sí quiero decir es que, por ejemplo, a mí me parece interesante en el programa de Boric esta idea del escalafón único, terminar, por ejemplo, con esta idea de escuelas oficiales, escuelas suboficiales. Él habla de un escalafón único en la reforma, digamos, de las Fuerzas Armadas. Creo que eso es una cuestión interesante que plantea. Y también me parece interesante su idea de subordinación hemisférica en el enfoque de seguridad y defensa. Es decir, no solo pensando en la seguridad nacional, sino que una seguridad nacional más regional. Eso me parece que es interesante de resaltar como novedoso en el programa de Boric. En el programa de Daniel Jadwe, sí, veo también, digamos, una crítica que es más política, cómo ha actuado la Fuerza Armada, la policía, etcétera, pero no veo allí una cuestión muy sustantiva respecto de cómo resolver los problemas estructurales, digamos, que generan la inseguridad ciudadana. En la derecha, o sea, en el Chile Vamos, es bien interesante, sobre todo lo que plantea Sichel y Briones, que están por reformas al sistema de inteligencia, modernización de las policías, y creo que por allí hay elementos interesantes porque hay un reconocimiento de que hay que abordar el tema de la seguridad con otras perspectivas y no con las mismas herramientas, y hay un reconocimiento de la necesidad de reformar procedimientos, de reformar formación de las Fuerzas Armadas y de Seguridad. También me parece interesante esta idea de desmilitarizar carabineros, que está presente en los programas de Aprodignidad, y que es una demanda histórica, digamos, en la izquierda, en la centroizquierda, la desmilitarización de carabineros, porque eso es una reforma relativamente reciente en el largo plazo de la historia de Chile. Eso podría comentar yo, es decir, me parece que tú mencionaste todos los temas centrales, en algunos casos se pone también la seguridad en el territorio local, mayor participación en esos planos, y en otros está más centralizado. Pero a mí me parece que dentro de lo más novedoso, lo que plantean Boric del escalafón único, y me parece también bien particular la propuesta de Desbordes digamos, de modernizar las Fuerzas Armadas, pero sin tocar el sistema previsional. Y eso, Sí. ahí se nota, digamos, el origen, digamos, de Su pasado. profesional Su pasado, de sí. Desbordes. O sea, podemos hablar de reforma, pero lo que no vamos a tocar es reformar el sistema previsional de las Fuerzas Armadas. Es un tema interesante para debatir, digamos. Sí. Profesor Olavarría, 4 minutitos nos están Mire, quedando. es interesante porque todas las candidaturas están, digamos, abordando este punto. Ahora, claro, los de la prueba de dignidad hablan de más bien refundar las policías. Boric plantea lo que ya ha señalado Cristina.
Y en el caso de Jadwe, cuando lo leí, él hablaba de una subordinación política, pero la lectura de eso no me quedó claro qué entendía exactamente. Si eso implicaba un control político de digamos, de la policía civil o no, perdón, de las policías, sí, etcétera. Hay algunos también, me parece que era la candidatura del señor Jadwe, planteaba la idea de entregarle, o puede ser no, creo que era la Jadwe, planteaba la idea de que toda la parte investigativa fuera de la PDI, ¿no es verdad? La Policía de Investigaciones como apoyo digamos, al proceso judicial y Carabinero lo hablaba de una policía de cercanía, pero Carabinero se define como una policía de cercanía, como una policía preventiva, etcétera. Entonces ahí, digamos, cuesta entender a qué se está refiriendo exactamente. Me queda esa duda. Ahora, respecto de las otras candidaturas, en el caso, por ejemplo, de Sichel, él habla de que haya una sola escuela de carabineros y por lo tanto de que se entre a una sola escuela y que vaya, y esa es una idea súper interesante, ¿no es verdad? Que vayan un solo escalafón, etcétera, que vayan ascendiendo. Ahora, eso puede tener alguna cierta consecuencia. La pregunta es cómo se distribuyen después en el escalafón jerárquico. ¿Desaparecen oficiales y suboficiales o en el ejercicio de la carrera se llegan, digamos, a estos rangos? Ahí habría que precisar un poco. Digamos, hay candidaturas también que plantean la idea del Ministerio de Seguridad Pública. Claro. Yo soy un poco más escéptico. ¿Qué significa eso? ¿Más burocracia, digamos, más estructura? Porque recuerden ustedes que, digamos, ya hace un tiempo, me parece que fue en el gobierno del presidente Boluin o un poco después, que se creó el Ministerio del Interior y Seguridad Pública, creo que fue después, con una división claramente de Subsecretaría del Interior y Subsecretaría de Prevención del Delito. ¿Qué de distinto hay en eso? Digamos, ¿no es verdad? Estamos creando más estructura, más burocracia, cuando en general se está planteando que, digamos, generemos más agilidad en el Estado. También hay una candidatura, la de Sichel, que sí plantea una policía especializada en narcotráfico, algo así como la DEA chilena. Claro. ¿No es verdad? Pero también hay bastantes reportes que plantean que la DEA no ha sido tan efectiva en la generación de una política de control del narcotráfico. Ahora, por otro lado, desde la Policía de Investigaciones, lo que ellos están diciendo que ellos han sido efectivos, que tienen especialización en el tema. O sea, ahí hay un debate interesante. También desde la candidatura de Sichel plantean la creación de una policía vial. Me pregunto si es como una policía del tránsito, qué implicancias tiene también en el funcionamiento de esto. Yo entiendo que lo que están planteando ahí es poder centrar a Carabineros en el orden público, etcétera, ¿no? Entonces, ahí hay una cuestión bien importante. Ahora todos hablan de reforma de Carabineros, en el sentido de mejorar los estándares de capacitación, de mejorar los estándares de profesionalización, de mejorar los niveles de inteligencia también, de poder evitar todas estas situaciones complejas que han ocurrido, digamos, de incidentes, etcétera. Pero también una protección mayor también a la policía, particularmente para enfrentar temas de orden público y para enfrentar temas también del crimen y de situaciones como las que han ocurrido en la Araucanía. Me imagino que después vamos a hablar de la Araucanía, ¿no? Ahora. Sí, mire, yo los dejo convocados desde ya para lo que se venga en las presidenciales, ya con las candidaturas definidas, a volver a encontrarnos y volver a tratar los temas que no solamente tal vez se nos han quedado en el tintero, sino que van a ir apareciendo en los programas de aquí en adelante. Yo quiero agradecer a ambos, Cristina Moyano, Mauricio Olavarría, quienes nos acompañaron en esta edición especial de Campus USACH en esta jornada de día domingo. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Muchas gracias. Y ahora me voy a ver el fútbol. Un gusto saludar.
Nosotros les agradecemos también a ustedes la sintonía y además a invitarlos a que se queden con nosotros para que luego a las 18 horas se queden con la Mesa 94.5, la transmisión que vamos a tener especial, revisando también los resultados de esta primaria junto a Lucía López, Mauricio Jorgensen y también Freddy Stock desde las 18 horas por Radio USACH y Santiago TV. Que estén muy bien, que tengan una excelente jornada electoral.